Shalom, Hak Pesach, Kasher Besamea para todos. Les habla el Roberto Flores aquí de la Kehilá Yeshua el Pan de Vida en Orlando, Florida. Y estoy con ustedes hoy para compartir una pequeña reflexión. Nos encontramos en un tiempo muy importante en este primer mes de Nisan o Aviv, como se conoce en la Torá. Es durante este tiempo que la llamada Pascua judía es celebrada. Pero la pregunta es, ¿debemos los creyentes en el Mesías, Yeshua, celebrar la Pascua? ¿Cuál es su respuesta? ¿Y cuál sería una buena razón para hacerlo? Vamos a mirar una de las razones aquí en esta próxima diapositiva. Podemos leer aquí que la primera razón para celebrarla es el recuerdo de la liberación del pueblo. Conmemoramos la salida de la esclavitud del pueblo cuando salió de Egipto. De la misma manera, también podemos conmemorarla como una transmisión generacional, en la cual se relata el éxodo a las futuras generaciones, también como forma de agradecimiento de la liberación y de aquellos milagros que fueron hechos allí. Y la última razón que ven aquí es como reflexión personal y social sobre lo que es la libertad y la justicia divina. Todas estas son muy buenas razones para celebrar la Pascua, pero la realidad es que es un mandamiento conmemorarla. El pueblo hebreo en Egipto así lo hizo y fue ordenado inicialmente de hacerlo. Y esto lo encontramos en el libro de Shemot o en el libro de Éxodo, capítulo 12. Pero como ordenanza somos también comandados a conmemorarla, la misma para siempre en el libro de Baikra, capítulo 23. Y leemos: Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Pesach forma ser parte de esos tiempos designados llamados Moedim y tiene como parte de la costumbre contemporánea la inclusión de dos otras fiestas: la celebración de Hag Matzot, que es panes sin levadura, y la celebración de Yom HaBikurim, que son los primeros frutos, en este caso de la cebada. Todo eso durante un periodo de 7 días se le conoce como Pesach. Estas celebraciones comienzan el ciclo anual para el pueblo, que culmina en el 7º mes con la celebración de Sukkot y Shemini Atzeret. Ambas celebraciones, Pesach, Sukkot, son 7 días y forman como un tipo de sujetalibro en la cual sostienen todos los volúmenes que son todas las otras fiestas. Y el 8º día, conocido como Shemini Atzeret, al final. Ahora, ¿cuál es la conexión al Mesías, Yeshua, de esta fiesta? Vamos a mirar. Y hay una pregunta que vemos aquí en esta diapositiva. ¿Acostumbraban los rabinos en el primer siglo tener un ceder con sus discípulos antes de la Pascua para enseñarla? Una muy buena pregunta. Aquí encontramos una cita del por qué a lo mejor lo hacían. La cita en Éxodos 13:8 dice: y le contarás a tu hijo aquel día, es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Contarlo, pasarlo, transmitirlo. De la misma manera encontramos en el Talmud babilónico, en Pesachim 6b, uno debe comenzar a exponer las leyes de la Pascua 30 días antes de la Pascua. Así que como pueden ver, tenemos un marco de referencia aquí que desde la Torá se enseñaba y se decía que la tenemos que transmitir. Aquí vemos ya para el tiempo en el cual se codifica el Talmud,
que era una práctica que inclusive se enseñaba mucho antes de hacer la Pascua, unos 30 días antes. Yeshua como judío celebró la Pascua siempre, toda su vida. Pero una vez comenzó su ministerio y junto con sus discípulos, como encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ya al final, que tuvo esta cena con ellos, esta llamada Santa Cena con ellos. ¿Fue entonces una cena de Pascua? ¿Fue una Pascua para enseñar o fue una Pascua nacional, como se indicaba o se hacía en aquellos días? Vamos a ver lo que dice en Mateos 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Yeshua diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Eso es el día de la preparación. También encontramos otra cita. En el libro de Juan se encuentra la descripción del capítulo 19, cuando Yeshua fue arrestado y traído frente a Pilato en el versículo 13 al 15. Y leemos: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Yeshua y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Ensolado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la sexta hora, la hora sexta. Otra vez la preparación de la Pascua y la hora sexta, muy temprano. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Wow. Aquí podemos ver nuevamente la referencia al día en la cual Yeshua estuvo frente a Pilato. Ahora sabemos el resto de la historia. Él va al madero, ahí fallece. Una vez fallece, el cuerpo de Yeshua fue tomado y llevado a un sepulcro nuevo y cercano. ¿Pero por qué? Encontramos una referencia en Juan capítulo 19 y leemos versículos 41 y 42. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. En el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua, el cuerpo de Yeshua. Nuevamente vemos aquí una referencia que por causa de la preparación de la Pascua, el cuerpo del Mesías tuvo que ser puesto en un sepulcro nuevo y muy cerca. Vemos una referencia del lugar y las razones por las cuales su cuerpo fue puesto allí. Now, hay varias razones por las cuales celebramos la Pascua, como el Mesías lo hizo. Pero también encontramos que a veces en la palabra podemos encontrar versículos o referencias que pueden estar encontradas. Y la pregunta es, porque ha sido un debate anterior, Yeshua tuvo la Pascua y consumió la Pascua, el Cordero de la Pascua con sus talmidim, con sus discípulos. ¿Cuándo lo hizo entonces? ¿Cuál fue el calendario que utilizó entonces? Hoy yo quisiera hacer una aseveración y recalcar algo muy importante. El motivo de la referencia y el motivo en la cual él sufrió en este tiempo. El Cordero Pascual, del cual hacemos memorias en este tiempo, es solo una sombra o señal de algo mucho mayor. La muerte y la resurrección de Yeshua fue dada en este tiempo y periodo
que celebramos. ¿Será casualidad? Imposible, de ninguna manera. Yeshua muere durante la Pascua y resucita durante el periodo de los panes sin levadura. Si recuerdan, Juan lo describió de la siguiente manera en el capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué la referencia al Cordero? ¿Por qué una referencia que era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo? Si no es una señal a lo que ya el pueblo había visto. Fue allí la primera Pascua, el día de la liberación para el pueblo en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó y encontró la sangre de ese cordero pascal sobre sus dinteles y no los tocó. Mas por cuanto la sangre del Mesías prometido, nuestro Cordero de Dios, Yeshua, también nos cubre de ser condenados a la muerte y de la separación eterna de Dios. Necesitamos celebrar la Pascua, necesitamos conmemorar la liberación del pueblo de Egipto, pero también recordar que recibimos una liberación por medio de ese Cordero llamado Yeshua, que murió y resucitó durante este tiempo. Necesitamos preparar nuestras vidas, nuestros corazones, porque es un tiempo solemne. Y debemos dar gracias al Altísimo por el regalo de su liberación divina, que viene por medio y de parte de su Hijo. Hoy y para todos le queremos desear Hag Pesach Sameach desde aquí, desde Yeshua el Pan de Vida en Orlando, Florida. Shalom.